¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas que esperan que fracases? ¿Has estado en situaciones donde, a pesar de hacer lo correcto, terminaste siendo juzgado, aislado o incluso castigado? En esos momentos, la vida se parece a un foso invisible, donde no hay leones reales, pero sí críticas, envidias, traiciones y dolores que amenazan con devorarte. Y tú estás ahí, solo, sin saber si saldrás de esa prueba o si marcará tu final. La historia que hoy quiero contarte está en la Biblia, pero es mucho más que un relato antiguo. Es una historia viva, tan actual como los desafíos que enfrentas hoy. Es la historia de un hombre que eligió a Dios por encima de su comodidad, su prestigio y hasta su propia vida. Su nombre era Daniel. Y aunque fue arrojado a un foso lleno de leones, lo que realmente se puso a prueba esa noche no fue su cuerpo, sino su fe. Daniel no era cualquier persona. Desde joven, fue llevado cautivo a Babilonia junto a otros hebreos tras la conquista de Jerusalén. Lejos de su patria, de su cultura y de su libertad, podría haberse adaptado al sistema, rendido ante las nuevas costumbres o renegado de su fe. Pero Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. Su integridad y sabiduría lo hicieron destacar, y fue ascendido hasta ocupar cargos de altísimo nivel en el gobierno del imperio. Incluso el rey Darío lo respetaba profundamente. Pero cuando tu luz brilla, siempre hay quienes quieren apagarla. Algunos altos funcionarios, movidos por la envidia, comenzaron a buscar cualquier excusa para desacreditar a Daniel. Escudriñaron su vida, buscando errores, fallos o motivos para acusarlo. No encontraron nada. Su vida era recta, limpia, sin corrupción. Así que optaron por un plan más siniestro: atacar su fe. Sabían que Daniel era un hombre de oración, que oraba a su Dios 3 veces al día sin esconderse. Entonces convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el propio rey, durante 30 días. El castigo para quien desobedeciera: ser lanzado al foso de los leones. Fue una trampa perfecta. Y Daniel lo sabía. Pero cuando se enteró del decreto, no intentó esconder su fe, ni cambiar sus hábitos. Subió a su casa, abrió las ventanas como siempre lo hacía, se arrodilló mirando hacia Jerusalén y oró. No una vez, sino 3 veces al día. Exactamente como antes. No actuó por rebeldía, sino por convicción. Porque para Daniel, dejar de orar sería negar su identidad. Su relación con Dios era más real que cualquier amenaza humana. Por supuesto, sus enemigos lo estaban observando. Lo denunciaron y lo llevaron ante el rey. Darío, al darse cuenta de que había sido manipulado, trató por todos los medios de salvarlo. Pero la ley era irrevocable. Así que, al atardecer, con el corazón cargado de pesar, el rey ordenó que echaran a Daniel al foso de los leones. Antes de que cerraran la entrada, Darío le dijo: «Tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescatará». Esa noche, el rey no pudo dormir. No comió, no se entretuvo, y al amanecer corrió al foso con la esperanza de que lo imposible hubiera ocurrido. Y ocurrió. Cuando llamó a Daniel, lo escuchó responder desde dentro del foso: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho nada malo contra ti». Esa respuesta lo cambió todo. El rey ordenó sacarlo inmediatamente y no encontraron en él ni un rasguño. Luego, Darío hizo justicia contra los que habían tramado el complot y proclamó un decreto en todo el imperio reconociendo al Dios de Daniel como el Dios viviente, que permanece para siempre. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Muchísimo. Porque tal vez hoy tú no estás frente a leones reales, pero sí estás enfrentando pruebas durísimas. Puede que estés rodeado de personas que te quieren ver caer, que te critican por tus principios, que se burlan de tu fe o que simplemente te dejaron solo cuando más los necesitabas. Puede que estés luchando contra la ansiedad, la injusticia, el rechazo, la traición o el miedo. Y te preguntas si vale la pena seguir haciendo lo correcto. La historia de Daniel nos recuerda que la fidelidad no siempre nos libra de la prueba, pero sí nos sostiene dentro de ella. Nos enseña que Dios no siempre evita que entremos al foso, pero nunca nos deja solos ahí. Porque es en medio de las noches más oscuras, cuando los rugidos más fuertes nos rodean, que Dios demuestra su poder más grande. Y si Daniel salió del foso sin un rasguño, no fue por su fuerza, sino por su fe. Por eso, si hoy estás atravesando tu propio foso, no te rindas. No dejes de orar. No dejes de creer. No dejes de ser luz. Porque aunque nadie lo vea, aunque todos te den por perdido, hay un Dios que no solo te está viendo, sino que está preparando tu rescate. Y cuando salgas, saldrás más fuerte. Saldrás con propósito. Saldrás como testimonio vivo de que la fe verdadera resiste cualquier foso. Puede que hoy no existan reyes que firmen decretos para prohibir la oración, ni fosos llenos de leones esperando a quienes desobedecen. Pero sí existen entornos hostiles que buscan silenciar la fe, personas que te quieren lejos de Dios, sistemas que premian la indiferencia y castigan la integridad.
Vivimos en una época donde hablar de valores espirituales es visto como anticuado, donde ser fiel a tus convicciones te convierte en blanco de críticas, burlas o cancelaciones. Y sin embargo, es ahora cuando más se necesita gente como Daniel. Mira a tu alrededor. Observa cómo muchos ceden a la presión social, cómo se vende la imagen del éxito fácil, la vida sin límites, la moral flexible, la fe como algo privado o, peor aún, irrelevante. Hay jóvenes que ocultan sus creencias para encajar, adultos que abandonan sus principios para sobrevivir en entornos laborales corruptos, padres que dejan de orar, no porque hayan dejado de creer, sino porque han dejado de esperar. Y todo esto ocurre no por falta de fe, sino por miedo. Miedo al juicio, al rechazo, a quedar solos. ¿Te suena familiar? Porque puede que tú también hayas tenido que enfrentar decisiones difíciles últimamente. Tal vez te pidieron mentir, y dijiste la verdad. Tal vez todos te dijeron que no valía la pena perdonar, y tú decidiste amar. Tal vez se burlaron cuando dijiste que crees en Dios. O quizás no lo dijiste, porque no sabías cómo reaccionarían. No te juzgues por eso. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Incluso Daniel, seguramente, lo sintió. Pero la diferencia no está en no tener miedo, sino en qué haces a pesar del miedo. Daniel eligió orar, aunque eso significaba morir. No buscó esconderse ni justificarse. Simplemente fue fiel. Y lo más poderoso de todo esto es que su fidelidad no solo lo salvó a él. El testimonio de su fe impactó a todo un imperio. Un rey pagano terminó reconociendo públicamente al Dios de Israel como el Dios verdadero. ¿Puedes imaginar el impacto que tuvo ese momento? ¿Puedes imaginar cuántas personas más fueron tocadas por ese acto de valentía espiritual? Esa es la parte que muchas veces olvidamos. Tu fidelidad no solo tiene consecuencias en tu vida, sino también en la vida de los que te rodean. Cuando tú te mantienes firme, aunque estés en medio de la presión, alguien más ve esa fuerza y se inspira. Cuando tú eliges el bien, incluso si eso te cuesta, alguien más se da cuenta de que aún es posible vivir con propósito. Cuando tú decides seguir a Dios, aun si eso implica quedarte solo, estás abriendo un camino que otros podrán seguir después. El mundo necesita más Daniels. No personas perfectas, no héroes invencibles, sino personas reales que decidan no vender su alma al miedo. Que no se arrodillen ante la cultura del momento. Que oren aunque les digan que no sirve de nada. Que hablen con amor aunque reciban odio. Que vivan con fe aunque todo a su alrededor esté cayendo. Porque es en esos momentos cuando el cielo se mueve. Es ahí cuando Dios actúa. Y si alguna vez dudas de que puedas resistir, recuerda esto: Daniel no venció a los leones. No tenía fuerza para enfrentarlos. No tenía control sobre su entorno. No tenía garantías. Pero tenía a Dios. Y eso fue suficiente. Los leones no rugieron más fuerte que su fe. La noche no fue más oscura que la luz que lo habitaba. El foso no fue más profundo que el poder de su oración. Y si Dios lo hizo con él, ¿por qué no lo haría contigo? Hoy, tal vez estés atravesando tu propia noche oscura. Tal vez estás en tu propio foso. Quizá el diagnóstico no fue favorable. Quizá alguien te traicionó. Quizá estás luchando con pensamientos de ansiedad, de insuficiencia, de abandono. Y sientes que los rugidos del miedo, la crítica, la culpa, te están devorando por dentro. Pero hay esperanza. Porque si tú sigues orando, si tú sigues creyendo, si tú sigues siendo fiel, Dios no solo te va a rescatar, va a usar tu historia para levantar a otros. La fe no te evita las pruebas, pero te da el poder de atravesarlas. El fuego no desaparece, pero ya no te quema. Los leones no se van, pero ya no te tocan. Porque Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón de quien confía en Él. Así que no apagues tu luz. No escondas tu fe. No calles tu voz. Porque quizá no lo veas ahora, pero tu valentía está sembrando libertad para muchos más. Tu vida puede ser el testimonio que alguien está esperando para volver a creer. Tu fidelidad puede provocar que otros reconozcan que hay un Dios real, poderoso, cercano, que sigue obrando hoy. El mismo Dios de Daniel es el Dios que está contigo ahora. Hoy, tal vez los fosos no tengan barro ni piedras, pero sí paredes invisibles que nos atrapan desde adentro. Hay quienes viven en el foso del miedo, paralizados por lo que dirán los demás. Otros están en el foso de la adicción, tratando de llenar vacíos con cosas que solo los vacían más. Hay fosos de depresión, de culpa, de frustración, de cansancio extremo. Y lo más triste es que muchos han aprendido a vivir ahí como si fuera normal. Han hecho de la oscuridad un hábito, y del dolor, una rutina. Pero no fuiste creado para vivir en un foso. No fuiste diseñado para esconder tu luz, ni para silenciar tu fe, ni para andar encorvado por el peso de la opinión ajena. Dentro de ti hay una llama que viene de Dios. Una fuerza que no depende de tus circunstancias. Un propósito que no puede ser cancelado por lo que otros digan.
Y ese fuego solo se mantiene encendido cuando eliges confiar, aunque todo a tu alrededor diga que no puedes. Mira lo que hizo Daniel. Él no buscó pelear con sus enemigos. No salió a defenderse públicamente, ni escribió discursos para ganarse la aprobación del pueblo. No negoció con su fe, ni buscó atajos. Simplemente fue fiel. Y esa fidelidad, silenciosa, constante, real, fue suficiente para mover el cielo. Hoy Dios sigue buscando Daniels. Personas que en lugar de buscar la fama, busquen la presencia. Que en lugar de popularidad, anhelen propósito. Que no teman ser distintos, sino que entiendan que fueron apartados para algo mayor. Porque ser diferente no es una desventaja, es parte del llamado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas ser perfecto para ser como Daniel. Solo necesitas decidirte. Decidir que tu relación con Dios es más importante que cualquier comodidad. Decidir que no vas a vender tu conciencia por un poco de aceptación. Decidir que, si el precio de ser fiel es caminar solo un tiempo, estás dispuesto a pagarlo, sabiendo que no caminas solo, sino con el respaldo del cielo. Pero eso requiere algo que pocos están dispuestos a entregar: constancia. Porque orar un día es fácil. Creer un momento también lo es. Pero ser fiel cuando no ves resultados, cuando te duele, cuando estás cansado, eso es lo que cambia el rumbo de una vida. Muchos hoy quieren milagros, pero pocos quieren obediencia. Quieren cielos abiertos, pero no están dispuestos a cerrar la puerta a la tentación. Quieren que Dios los libre del foso, pero no están dispuestos a abrir la ventana cada día y buscar su rostro. Y aquí está la verdad: Dios honra a los que lo honran. No porque seas perfecto, sino porque Él ve tu entrega, tu esfuerzo, tu perseverancia. Y a su tiempo, Él responde. El ángel que cerró la boca de los leones no apareció cuando Daniel estaba orando en su casa. No apareció cuando lo acusaron. No apareció mientras el rey firmaba el decreto. Apareció cuando todo parecía perdido. En lo más oscuro. En lo más profundo. En el momento exacto. Y ese mismo Dios no ha cambiado. Quizás tú has estado orando, luchando, resistiendo, y no has visto respuesta. No te rindas. Porque los cielos no están en silencio. Están obrando en el tiempo perfecto. Y cuando todo parezca perdido, cuando todos crean que ya caíste, ahí aparecerá su mano para levantarte. Tú no estás olvidado. No estás solo. No estás acabado. Estás en proceso. Y ese proceso, si eliges la fidelidad, te llevará a una victoria que no solo te cambiará a ti, sino a todos los que te rodean. Y ahora, te hablo a ti, que estás viendo este video. No por casualidad, no por accidente, sino porque Dios quiere recordarte algo: tú no estás hecho para vivir con miedo. No naciste para esconder tu fe ni para adaptarte a un mundo que cada vez se parece menos a él. Fuiste creado para brillar, para ser sal, para ser luz, para ser un testimonio vivo de que aún en los días más oscuros, Dios sigue obrando. Así como Daniel abrió sus ventanas sin temor, hoy es tu turno de abrir tu corazón. De dejar entrar la luz donde por años hubo oscuridad. De levantar tu voz donde antes hubo silencio. De volver a orar como si Dios fuera tu única esperanza. Porque lo es. Muchos quieren un mundo diferente, pero no están dispuestos a ser diferentes en ese mundo. Muchos esperan un milagro, pero no quieren caminar sobre el agua. Muchos desean que se callen los leones, pero no quieren entrar al foso con fe. Pero tú puedes ser la excepción. Tú puedes ser ese Daniel de esta generación. Y no importa tu pasado, tus errores, tus caídas. Lo que importa es tu decisión hoy. Hoy puedes decir: Señor, yo quiero ser fiel como Daniel. Aunque me cueste, aunque duela, aunque me dejen solo. Yo quiero caminar contigo. Y te aseguro algo: si haces esa oración desde el corazón, Dios va a moverse. Tal vez no como esperas, tal vez no cuando quieras, pero sí con un propósito eterno. Porque Él no falla, no abandona, no se olvida. Y si te has sentido en un foso, si los leones del temor, la ansiedad, la depresión, la crítica, el rechazo te han estado rodeando, quiero que sepas esto: el mismo Dios que envió ángeles a cerrar bocas en Babilonia, hoy envía su presencia sobre tu vida. No para que escapes del proceso, sino para que salgas transformado de él. Porque los fosos no son el final. Son escenarios de gloria. Son lugares donde la fe se revela más fuerte que nunca. Daniel no solo sobrevivió. Daniel salió del foso más fuerte, más influyente, más respetado. Y tú también vas a salir. Porque los que confían en Dios nunca terminan derrotados. Nunca. Y lo más poderoso es que cuando salgas, otros verán y creerán. Porque tu historia será testimonio. Tu fidelidad será semilla. Tu lucha será mensaje. Así que no te rindas. No te calles. No te escondas. No dejes de orar. Porque la noche puede ser larga, pero el amanecer llega. Los rugidos pueden ser fuertes, pero Dios habla más fuerte. Y tu foso puede ser profundo,
pero su amor te sostiene. Hoy, en medio de este mundo que empuja hacia la confusión, la indiferencia y la superficialidad, tú puedes decidir ser un alma que despierta. Un alma que resiste. Un alma que brilla. Una red de almas que, como Daniel, cambian el rumbo de su generación no con fuerza humana, sino con una fe inquebrantable en un Dios real. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo. Ora. Busca a Dios como nunca antes. Y recuerda, no importa que tan fuerte rujan los leones. Si Dios está contigo, nada podrá tocarte sin su permiso. Tú eres más fuerte de lo que crees. Y este es solo el comienzo.